En el otoño de 1453, 6 meses después de que Constantinopla cayera ante las fuerzas otomanas, un mensajero llegó al convento de la Teotocos en las colinas sobre Tesalónica. Portaba una carta sellada con la marca del patriarca bizantino. Sor Teodora, la abadesa que había dirigido la comunidad durante 23 años, rompió el sello con manos que intentaba mantener firmes. Leyó la carta una vez, luego la leyó de nuevo y miró a las 37 mujeres reunidas en la capilla, esperando que hablara. La carta era breve. Les informaba que todos los territorios bizantinos restantes en la región pronto estarían bajo control otomano. Aconsejaba que los conventos evacuaran de inmediato, que las hermanas se dispersaran a sus familias o huyeran hacia el oeste a Venecia o Roma mientras aún había tiempo. Reconocía que muchas elegirían quedarse, mantener sus votos, confiar en la protección divina. Y luego, en palabras que parecían luchar por transmitir su significado incluso mientras escribían, advertía: lo que sigue no es martirio en el sentido antiguo, es algo más, algo que lleva más tiempo, algo que las deja vivas. Sor Teodora no compartió esa frase final con sus hermanas. En cambio, les dijo que votarían sobre si huir o permanecer. La votación tuvo lugar a la mañana siguiente después de las oraciones. 34 hermanas eligieron quedarse, atadas por sus votos y por la fe de que Dios protegería a sus fieles siervas. 3 mujeres más jóvenes, de apenas 20 años, eligieron intentar el viaje hacia el oeste. Teodora les dio el dinero que poseía el convento y las vio partir al amanecer, preguntándose si alguna vez sabría si llegaron a un lugar seguro. 14 días después, las fuerzas otomanas llegaron al convento. ¿Y qué pasó con Sor Teodora y las mujeres que se quedaron con ella? Lo que sucedió con miles de monjas en docenas de conventos en todos los territorios bizantinos en colapso durante las siguientes décadas revela algo sobre la conquista, la fe y la opresión sistemática que los registros históricos conservaron de forma fragmentaria en los archivos otomanos, los corresponsales del Vaticano y los relatos dispersos de los cautivos rescatados. Lo que están a punto de aprender no es leyenda ni exageración. Está documentado en fuentes que los historiadores se han mostrado reacios a discutir en detalle, porque la naturaleza sistemática de lo que ocurrió parece casi diseñada para destruir no solo cuerpos, sino almas, no solo individuos, sino el concepto mismo de resistencia religiosa. Si quieren entender cómo funcionaba la conquista, no solo en los campos de batalla, sino en la destrucción metódica de la fe y la identidad, cómo las mujeres religiosas fueron específicamente atacadas como símbolos del cristianismo derrotado, cómo los métodos sistemáticos de conversión y borrado operaron durante décadas y territorios, entonces necesitan ver este video completo. Suscríbanse a este canal ahora mismo porque lo que están a punto de descubrir va mucho más allá de la simple violencia hacia un territorio que revela los métodos calculados que los imperios usaban para destruir la resistencia al atacar las instituciones más sagradas de los pueblos conquistados. Presionen ese botón de suscripción y díganme en los comentarios lo que ya saben sobre la caída de Bizancio, porque les garantizo que esto va más profundo y oscuro que cualquier cosa que hayan aprendido en la clase de historia. Ahora déjenme contarles lo que sucedió cuando los soldados otomanos llegaron al convento de la Teotocos, porque comprender este caso específico nos ayuda a comprender los patrones que se repitieron en todo el mundo bizantino en colapso. Las fuerzas otomanas que llegaron al convento no eran una partida de asalto aleatoria, sino una unidad militar estructurada que operaba bajo órdenes específicas sobre cómo manejar las instituciones religiosas en los territorios recién conquistados. El comandante era un hombre llamado Mehmed Bey, y según los registros militares otomanos conservados en los archivos de Estambul, había recibido instrucciones específicas sobre cómo tratar con las comunidades monásticas cristianas. Estas instrucciones no eran sobre simple destrucción.
Los otomanos estaban construyendo un imperio, no solo realizando incursiones, y la construcción del imperio requería enfoques más sofisticados para las poblaciones conquistadas. Cuando las fuerzas de Mehmed Bey llegaron a las puertas del convento, no atacaron de inmediato. En cambio, el comandante envió un mensajero para informar a la abadesa que el convento ahora estaba bajo la autoridad otomana y que los habitantes tenían 3 opciones. Podían convertirse al Islam e integrarse en la sociedad otomana con ciertas protecciones. Podían pagar el impuesto yizia y continuar practicando el cristianismo bajo restricciones específicas, o podían enfrentar las consecuencias designadas para aquellos que se resistían a la autoridad del sultán. Sor Teodora, de pie en la puerta con varias de sus hermanas detrás de ella, dio la respuesta que exigían sus votos. Somos las novias de Cristo, no podemos aceptar otra fe, y no poseemos nada con qué pagar tributo. Nuestras vidas están en las manos de Dios. La respuesta del comandante fue inmediata y metódica. Las fuerzas otomanas atravesaron las puertas del convento utilizando herramientas que habían traído específicamente para este propósito, no cañones, lo que sería excesivo para un objetivo tan pequeño, sino pesadas maderas utilizadas como arietes y hachas para romper las puertas de madera. El asalto duró menos de 1 hora. Al atardecer, el convento estaba bajo control otomano y las hermanas estaban reunidas en el patio. Lo que sucedió a continuación siguió un patrón que aparece repetidamente en los registros históricos de este periodo. Las mujeres no fueron dañadas o violadas de inmediato. En cambio, fueron retenidas en el patio bajo guardia mientras las fuerzas otomanas registraban sistemáticamente el convento en busca de varias cosas. Objetos de valor que podían ser confiscados como botín de guerra legítimo, artículos religiosos que serían catalogados y destruidos o enviados a las autoridades otomanas como evidencia de la conquista, y documentación, cartas, registros, cualquier cosa que pudiera revelar conexiones con movimientos de resistencia o con potencias occidentales. Las hermanas pasaron esa primera noche en el patio, prohibidas de entrar en la capilla o en sus celdas, recibiendo comida y agua mínimas, sometidas a lo que ahora reconoceríamos como un proceso deliberado de desorientación y desmoralización. Estaban rodeadas de soldados que hablaban un idioma que la mayoría de ellas no entendía. Podían ver humo elevándose desde el interior del convento, donde los soldados estaban quemando artículos considerados heréticos. Podían oír los sonidos de la destrucción, mientras los muebles eran destrozados y las estructuras dañadas. Se les estaba obligando a presenciar la profanación de todo lo que habían dedicado sus vidas a proteger. Esta primera fase, la captura inicial y la noche de desorientación, fue descrita en una carta escrita años después por una de las 3 hermanas que habían elegido huir hacia el oeste. Ella había mantenido correspondencia con una familia en Tesalónica que, a través de varios canales, aprendió fragmentos de lo que sucedió y pasó esta información a Venecia, donde finalmente la alcanzó. La carta conservada en los archivos venecianos describe cómo comenzó el asalto psicológico antes de cualquier daño físico. Cómo se hizo sentir a las mujeres impotentes y abandonadas antes de que comenzara la siguiente fase de su calvario. En el segundo día comenzó el procesamiento sistemático. Aquí es donde necesitamos entender que el Imperio Otomano había desarrollado métodos sofisticados para tratar con las poblaciones conquistadas, métodos que eran más complejos que la simple violencia o destrucción. El imperio necesitaba establecer el control, extraer recursos y prevenir futuras resistencias, y estos objetivos requerían diferentes enfoques para diferentes tipos de pueblos conquistados. Para las monjas, mujeres que habían hecho votos de celibato y se habían dedicado a la vida religiosa cristiana, las autoridades otomanas tenían políticas específicas que estaban diseñadas para lograr varios objetivos simultáneamente. Primero, estas mujeres representaban poderosos símbolos de la fe cristiana y la resistencia. Convertirlas o quebrantarlas servía para propósitos de propaganda, demostrando que incluso los cristianos más dedicados finalmente se someterían al poder otomano. Segundo, muchas de estas mujeres provenían de familias ricas o influyentes,
lo que las hacía potencialmente valiosas para el rescate o para obligar a sus familiares a cooperar. Tercero, el conocimiento de que las monjas enfrentaban destinos específicos después de la captura servía para aterrorizar a otras comunidades cristianas para que se rindieran sin resistencia. Las hermanas del convento de Theotokos fueron separadas en grupos según la edad y la salud aparente. Las mujeres mayores de 50 años, que se considerarían demasiado viejas para ciertos propósitos, fueron separadas primero. Las mujeres más jóvenes y saludables, aproximadamente entre 15 y 35 años, fueron colocadas en un segundo grupo. Las que estaban en medio fueron divididas según la fuerza y la condición aparentes. Este proceso de categorización fue metódico y registrado con escribas otomanos que anotaban números y descripciones básicas. Cada grupo enfrentó diferentes destinos, y comprender estas diferentes trayectorias nos ayuda a comprender la naturaleza sistemática de cómo el Imperio Otomano procesaba a las mujeres religiosas capturadas. Al grupo de mayor edad, incluida Sor Teodora, que tenía 56 años, se le dio una última oportunidad para convertirse. Un intérprete explicó que si recitaban la Shahada, la declaración islámica de fe, se les permitiría vivir sus años restantes en relativa paz, posiblemente al servicio de hogares otomanos donde su alfabetización y habilidades domésticas serían valoradas. Cada mujer en este grupo se negó. La respuesta de Sor Teodora, registrada por el intérprete en su informe, fue: «He sido la novia de Cristo durante 34 años. No lo abandonaré en mis últimos años para comprar unos cuantos suspiros más de aire». Las otras hermanas ancianas expresaron sentimientos similares, sus negativas variando desde un simple «no» hasta declaraciones de fe más elaboradas. La respuesta del comandante otomano a estas negativas no fue ni la ejecución inmediata ni la tortura en el sentido convencional. En cambio, estas mujeres fueron confinadas a una sección del convento que había sido dañada durante el asalto inicial. Se les dio comida y agua mínimas y esencialmente se les dejó sobrevivir o no según lo determinaran sus cuerpos. Esto no era misericordia, sino crueldad calculada, permitiéndoles morir lentamente de privación en lugar de hacer mártires a través de una ejecución rápida. Los registros otomanos indican que este enfoque era preferido para las cautivas religiosas ancianas porque evitaba la creación de mártires simbólicos al tiempo que se lograba el objetivo de eliminar la resistencia. Sor Teodora murió 17 días después de la caída del convento, según relatos que finalmente llegaron a Venecia. Fue enterrada en un lugar sin marcar en algún lugar de las colinas alrededor de Tesalónica. Su tumba nunca fue identificada ni marcada con ningún símbolo cristiano. Las otras hermanas ancianas murieron durante las siguientes semanas, sus muertes atribuidas en los registros otomanos simplemente a causas naturales después de la captura. Un eufemismo burocrático que aparece repetidamente en los documentos de este período. Pero fueron las hermanas más jóvenes, las mujeres en edad fértil, que eran sanas y fuertes, quienes enfrentaron los destinos que las fuentes históricas describen en términos que sugieren que se consideraban peores que la muerte. Déjenme contarles lo que les sucedió, porque aquí es donde la naturaleza sistemática de la política otomana hacia las mujeres religiosas capturadas se vuelve más evidente y más inquietante. Las 23 hermanas más jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y los 38 años, fueron puestas bajo guardia y preparadas para el transporte. A diferencia de las hermanas ancianas que fueron dejadas en su lugar, estas mujeres se consideraron lo suficientemente valiosas como para ser enviadas a Constantinopla, donde sus destinos serían determinados por las autoridades otomanas superiores. El viaje en sí fue diseñado como parte de su quebrantamiento psicológico. Marcharían durante días a través de territorios que una vez habían sido cristianos, pero que ahora estaban bajo control otomano. Símbolos visibles del cristianismo derrotado siendo desfilados ante poblaciones que necesitaban entender que la resistencia era inútil. Antes de que comenzara la marcha, las mujeres fueron despojadas de sus hábitos religiosos.
la ropa distintiva que las marcaba como monjas y vestidas con prendas sencillas y ásperas. Sus cabezas fueron rapadas o descubiertas, violando las costumbres de modestia que habían observado durante toda su vida religiosa. Estaban atadas con cuerdas, no lo suficientemente apretadas como para evitar caminar, pero lo suficiente como para dejar claro que eran prisioneras sin libertad de movimiento, y fueron puestas bajo la guardia de soldados que habían recibido instrucciones específicas sobre cómo tratarlas. Aquí necesitamos entender algo importante sobre la política otomana que aparece consistentemente en los registros históricos. Había reglas, procedimientos y estructuras burocráticas que gobernaban cómo se trataba a los pueblos conquistados. Esto no era simplemente caos o soldados individuales actuando por impulso. El Imperio Otomano había desarrollado enfoques sistemáticos para procesar a los cautivos, y estos enfoques se implementaron con notable consistencia en diferentes campañas en diferentes regiones. Para las mujeres religiosas cristianas capturadas, las reglas eran específicas. No debían ser violadas o maltratadas durante el transporte de manera que dañara su valor como posibles conversas o como sujetos de rescate. Debían mantenerse vivas y relativamente sanas. Debían ser psicológicamente intimidadas y desmoralizadas, pero no destruidas físicamente. Estas reglas existían no por misericordia, sino por política imperial calculada. Estas mujeres eran activos para ser procesados, no recursos para ser destruidos descuidadamente. La marcha de Tesalónica a Constantinopla duró 12 días según los registros que documentaron el movimiento de unidades militares y cautivos durante este período. Las hermanas caminaban entre 15 y 20 millas por día, recibiendo comida y agua mínimas, durmiendo en el suelo por la noche bajo guardia, prohibidas de hablar entre ellas o de rezar en voz alta. Cuando intentaban rezar en silencio o consolarse mutuamente a través de gestos, eran golpeadas con palos. No lo suficientemente severamente como para causar lesiones graves, pero lo suficiente como para establecer que incluso estas pequeñas resistencias serían castigadas. Un relato que sobrevivió de este período proviene de un comerciante llamado Paulo Conterini, un veneciano que viajaba a través de territorios otomanos bajo salvoconducto y que presenció a un grupo de mujeres cautivas siendo conducidas hacia Constantinopla. Registró en su diario que las mujeres estaban vestidas con harapos, sus cabezas descubiertas con vergüenza, atadas como bestias, pero caminando con una dignidad que hablaba de su antigua posición. Señaló que cuando intentó hablar con ellas en griego, ofreciéndoles agua de sus propios suministros, los guardias otomanos impidieron el contacto y alejaron rápidamente a las cautivas. La entrada del diario de Carini, conservada en los archivos venecianos, continúa con sus observaciones. Aprendí de mi intérprete que estas eran monjas de un convento conquistado que estaban siendo transportadas a Constantinopla, donde se determinarían sus destinos. El intérprete mismo, un converso griego al Islam, me dijo que a algunas se les ofrecería la conversión y la integración en hogares otomanos si poseían habilidades útiles. Otras serían rescatadas a sus familias si sus familias eran ricas y estaban dispuestas a pagar. Aquellos que se negaron a la conversión y cuyas familias no pudieron pagar enfrentarían destinos que él no describiría, diciendo solo que la misericordia del sultán se extendía solo a aquellos que se sometían a la voluntad de Alá. Este relato nos da una idea de los 3 caminos potenciales que esperaban a las monjas capturadas cuando llegaban a Constantinopla: conversión e integración, rescate y liberación, o lo que las fuentes describen oblicuamente como disciplina para aquellas que persisten en el error. Les contaré sobre cada uno de estos caminos en detalle, porque comprenderlos revela la naturaleza sistemática de cómo el Imperio Otomano procesaba a los cautivos religiosos. Cuando las hermanas de Tesalónica llegaron a Constantinopla, después de 12 días de marcha, fueron llevadas no a una prisión, sino a una instalación específica que existía para procesar a los cautivos de los territorios conquistados. Esta instalación, ubicada cerca del distrito imperial, era esencialmente un centro de clasificación y evaluación,
donde las personas capturadas serían categorizadas y asignadas a varios destinos según sus características y valor potencial. El proceso de evaluación fue burocrático y metódico. Los escribas otomanos registraron el nombre de cada mujer, la edad aproximada, el lugar de origen, las conexiones familiares si se conocían, las habilidades como la alfabetización o el conocimiento médico y la condición física. Esta información se compiló en registros que fueron mantenidos por los administradores otomanos, y algunos de estos registros sobreviven en los archivos hoy en día, proporcionando evidencia documental de estas prácticas. Un erudito llamado Jalil Inalchuk examinó estos registros y encontró numerosas entradas para cautivos religiosos cristianos con anotaciones sobre su procesamiento y disposición final. Después de la evaluación, a las hermanas se les dio lo que se enmarcó como una oportunidad, pero en realidad era una prueba diseñada para identificar quién podría ser doblegado a través de la presión versus quién requeriría métodos más intensivos. Fueron llevadas ante un erudito islámico, un imán que había sido asignado específicamente para trabajar con cautivos cristianos, y a través de intérpretes se les dieron explicaciones detalladas del Islam y se les ofreció la oportunidad de convertirse voluntariamente. El enfoque del imán, según los relatos de la época, fue inicialmente gentil y persuasivo en lugar de amenazante. Explicaba la teología islámica enfatizando las continuidades entre el cristianismo y el islam, argumentando que ambas fes adoraban al mismo Dios y que los musulmanes honran a Jesús como un profeta. Describía los beneficios de la conversión, la libertad del cautiverio, el matrimonio potencial en familias otomanas respetables, la protección bajo la ley islámica, la oportunidad de vivir vidas normales en lugar de permanecer en el limbo como cautivos no convertidos. Estas sesiones podrían durar días o semanas, con el imán reuniéndose repetidamente con pequeños grupos de cautivos trabajando para identificar quién podría ser persuadido y quién permanecía absolutamente resistente. Los historiadores modernos que examinan estas prácticas han notado su sofisticación psicológica, la combinación de argumentos teológicos razonables, promesas de beneficios prácticos, amenazas implícitas sobre lo que esperaba a aquellos que se negaban y la presión aplastante de la incertidumbre y el cautiverio. Todo funcionaba en conjunto para romper la resistencia con el tiempo. Algunas mujeres, enfrentadas a esta combinación de presiones, se convirtieron. Los registros históricos indican que quizás del 20 al 30% de las monjas capturadas eventualmente aceptaron el Islam, aunque la sinceridad de estas conversiones es obviamente imposible de determinar a través de los siglos. Algunas pueden haber sido genuinamente convencidas por argumentos teológicos. Algunas pueden haber estado exhaustas por el cautiverio y dispuestas a decir palabras que pondrían fin a su sufrimiento, incluso si mantenían la fe cristiana en privado. Algunas pueden haber calculado que aceptar el Islam al menos les daba la oportunidad de escapar eventualmente o de mantener algún contacto con las comunidades cristianas. Para las hermanas de Tesalónica, 3 de las 23 finalmente aceptaron convertirse después de 6 semanas de sesiones diarias con el imán. Sus nombres, Ana, María e Irene, aparecen en los registros de conversión otomanos con anotaciones de que recitaron la Shahada y se les dieron nuevos nombres islámicos. Posteriormente fueron transferidas a hogares otomanos, donde servirían y potencialmente se casarían con hombres musulmanes. Sus vidas continuarían, pero sus identidades religiosas cristianas serían oficialmente borradas. Las otras 20 hermanas rechazaron todas las inducciones y argumentos. Su resistencia no se basó en el debate teológico. Pocas de ellas eran lo suficientemente educadas como para participar en disputas religiosas sofisticadas, sino en una fe simple y absoluta en sus votos. Se habían dedicado a Cristo, habían hecho votos de celibato que no podían deshacerse, y entendían su identidad religiosa como fundamental para quienes eran. Pedirles que se convirtieran era pedirles que dejaran de existir en cualquier sentido significativo, y no podían hacerlo. Para estas mujeres resistentes, las autoridades otomanas cambiaron a lo que las fuentes describen como métodos más intensivos para alentar la conversión. Estos métodos fueron sistemáticos y calculados,
diseñados para romper la resistencia a través de una combinación de privación física, presión psicológica y la demostración de que su Dios no intervendría para salvarlas del sufrimiento. Las mujeres fueron trasladadas a una instalación diferente, una que era esencialmente una prisión, aunque no se llamaba así en los registros otomanos. Fueron colocadas en pequeñas celdas, a veces individualmente y a veces en pequeños grupos, con mínima luz y sin contacto con el mundo exterior. La comida se redujo a niveles de subsistencia, lo suficiente para mantenerlas vivas, pero no lo suficiente para mantener la fuerza. Se les prohibió participar en la oración o rituales cristianos, con guardias instruidos para interrumpir cualquier intento de adoración. Esta fase podría durar meses. El objetivo no era extraer información, como podría ser el caso con los prisioneros políticos, sino simplemente desgastar la resistencia a través de la miseria aplastante del confinamiento y la privación. Las autoridades otomanas entendieron que la fe absoluta a menudo podía resistir la persecución dramática, pero podría erosionarse bajo el sufrimiento mundano prolongado. Al hacer que la vida de las mujeres fuera continuamente incómoda, sin recurrir a torturas espectaculares que pudieran crear mártires, las autoridades esperaban llegar a un punto en el que la conversión pareciera la única opción racional para poner fin al sufrimiento. Los relatos de los cautivos rescatados que fueron retenidos en instalaciones similares describen el costo psicológico de este confinamiento. El aislamiento de la comunidad, que había sido central para su vida religiosa, fue particularmente devastador. La incapacidad de marcar el tiempo a través de los ritmos de la observancia religiosa los dejó desorientados. La constante incomodidad de bajo nivel del hambre, el frío y el saneamiento deficiente desgastó la fuerza física y mental, y el conocimiento de que esto podría continuar indefinidamente, de que no llegaría ningún rescate, de que su elección era la conversión o potencialmente años o décadas de esta existencia, creó una presión psicológica que fue difícil de resistir. Algunas mujeres se derrumbaron bajo esta presión. Después de meses de confinamiento, exhaustas y desesperadas, accedían a decir las palabras requeridas para la conversión. Los registros otomanos anotan estas conversiones con la misma precisión burocrática que las voluntarias, marcando la fecha y asignando nuevos nombres, luego transfiriendo a las mujeres a nuevas situaciones en la sociedad otomana. Pero algunas mujeres, incluidas la mayoría de las hermanas de Tesalónica, no se derrumbaron. Su fe, en lugar de erosionarse bajo la presión, pareció endurecerse en algo que ni siquiera la privación extrema podía romper. Estas mujeres se convirtieron en lo que los registros otomanos describen como cautivas incorregibles, personas que no se convertirían independientemente de la inducción o la presión, que mantuvieron su resistencia incluso cuando esa resistencia parecía completamente inútil. Para estas cautivas absolutamente resistentes, la política otomana ofreció una última posibilidad antes de recurrir al encarcelamiento permanente o la ejecución. Podrían ser ofrecidas para rescate a sus familias o a instituciones religiosas occidentales que a veces pagaban para liberar a los cristianos capturados. Les contaré sobre el sistema de rescate porque revela otra dimensión de cómo el Imperio Otomano procesaba a los cautivos religiosos. El sistema de rescate para los cristianos capturados era notablemente sofisticado y burocrático. Las autoridades otomanas mantenían registros de dónde habían venido los cautivos y quiénes eran sus familias. Evaluaban cuánto rescate podría razonablemente exigirse en función de la riqueza y el estatus familiar de los cautivos. Se comunicaban a través de varios intermediarios, comerciantes, diplomáticos, comunidades cristianas dentro de los territorios otomanos para informar a las familias que sus familiares estaban disponibles para el rescate a precios especificados. Para las monjas capturadas, los precios de rescate eran típicamente sustanciales. Las autoridades otomanas entendieron que los conventos a menudo provenían de mujeres ricas de familias aristocráticas, que habían sido enviadas a conventos como hijas menores o que habían elegido la vida religiosa
pero mantenían conexiones con familias poderosas. También entendieron que las instituciones religiosas occidentales, particularmente el Vaticano y varias órdenes monásticas, a veces estaban dispuestas a pagar por la liberación de mujeres religiosas capturadas. Las negociaciones de rescate podrían llevar meses o incluso años. Los mensajes se enviarían de un lado a otro a través de intermediarios. Las familias intentarían negociar precios más bajos, alegando pobreza o intentando convencer a las autoridades otomanas de que el cautivo valía menos de lo evaluado inicialmente. Los administradores otomanos contrarrestarían con evidencia de la riqueza de la familia o amenazarían con que sin pago el cautivo enfrentaría la esclavitud permanente o la conversión forzada. Para las hermanas de Tesalónica, se enviaron avisos de rescate a sus familias y a las autoridades religiosas en Venecia y Roma. Algunas familias pudieron pagar. La familia de la hermana Acatarene, aristócratas menores que tenían algo de riqueza restante, logró reunir la suma requerida después de vender propiedades y pedir prestado a familiares. El tío de la hermana Anastasia, un comerciante con conexiones comerciales en los territorios otomanos, pudo negociar su liberación pagando el rescate y proporcionando algunos bienes comerciales valiosos. Durante un periodo de 2 años, 5 de las hermanas que se habían mantenido resistentes a la conversión fueron finalmente rescatadas y liberadas. Estas mujeres rescatadas se dirigieron hacia el oeste, llegando finalmente a territorios cristianos, donde intentaron reconstruir sus vidas. Algunas regresaron a la vida religiosa en conventos en Italia u otros lugares occidentales. Algunas, rotas por sus experiencias, lucharon por reintegrarse a cualquier existencia normal. Algunas dejaron relatos de su cautiverio, generalmente fragmentarios y filtrados a través de los clérigos que registraron sus testimonios. Y estos relatos proporcionan parte de nuestra información más detallada sobre lo que experimentaron las monjas cautivas. Pero 12 de las 23 hermanas originales de Tesalónica no fueron rescatadas. Sus familias carecían de recursos para pagar o habían sido asesinadas durante la conquista otomana o simplemente nunca recibieron los mensajes que ofrecían el rescate. Para estas mujeres que se habían resistido a la conversión y que no podían ser rescatadas, la política otomana dictaba que serían integradas permanentemente en la sociedad otomana a través de la esclavitud o el encarcelamiento permanente. El término esclavitud en el contexto otomano requiere alguna explicación porque difería de la esclavitud del ganado como se practicaba en otros sistemas. La esclavitud otomana era más similar a una condición de servidumbre permanente, donde la persona esclavizada se convertía en parte de un hogar con ciertos deberes y restricciones, pero también podía tener ciertas protecciones limitadas bajo la ley islámica. Para las mujeres, esto típicamente significaba el servicio doméstico en hogares otomanos, realizando limpieza, cocina, cuidado de niños y otros trabajos domésticos bajo la autoridad del jefe de hogar. Para las exmonjas, mujeres que habían hecho votos de celibato y se habían dedicado a la vida religiosa, esta forma de esclavitud era particularmente devastadora psicológicamente. Fueron colocadas en hogares musulmanes donde se les exigiría participar en la vida diaria que violaba sus compromisos religiosos. Estarían presentes para las oraciones islámicas y se les exigiría mostrar respeto, incluso si no se les exigiera participar. Prepararían comida de acuerdo con las leyes dietéticas islámicas, observarían las festividades y costumbres islámicas. Toda su existencia estaría inmersa en un contexto religioso que contradecía todo lo que habían dedicado sus vidas a mantener. Además, siempre existía la presión implícita o explícita de que eventualmente se les podría exigir que se casaran. La ley otomana permitía a los hombres musulmanes casarse con mujeres cristianas bajo ciertas circunstancias, y los jefes de hogar a veces arreglaban matrimonios para mujeres esclavizadas en sus hogares. Para las ex-monjas que habían hecho votos permanentes de celibato, esta posibilidad representaba no solo la violación de sus cuerpos, sino la destrucción de su compromiso religioso más fundamental. Las 12 hermanas no redimidas de Tesalónica
desaparecieron en el sistema de servidumbre doméstica. Los registros otomanos señalan su transferencia a varios hogares en Constantinopla y sus alrededores. Pero después de estas anotaciones iniciales, el rastro documental termina. Se unieron a la masa anónima de cautivos cristianos esclavizados cuyos destinos individuales no fueron registrados, cuyas vidas continuaron en condiciones que podemos inferir de descripciones generales, pero que no podemos documentar en detalle, cuyas muertes no fueron marcadas ni lloradas excepto por Dios. Así es como funcionaba el borrado sistemático, no a través de la violencia espectacular que creó mártires memorables, sino a través del proceso burocrático aplastante de categorización, conversión, rescate o esclavitud permanente que dispersó a las mujeres religiosas capturadas en la sociedad otomana hasta que dejaron de existir como individuos distintos. Sus familias, a menudo, nunca supieron lo que les sucedió. Las autoridades religiosas occidentales que podrían haber abogado por ellas no tenían forma de rastrear a los cautivos individuales una vez que desaparecían en los hogares otomanos. Las propias mujeres no tenían forma de comunicarse con el mundo cristiano o de dar a conocer su existencia continua. Ahora, el caso del convento de Tesalónica no fue único ni excepcional. Lo que le sucedió a la hermana Teodora y a sus hermanas le sucedió a las monjas de docenas de conventos en los territorios que cayeron ante la expansión otomana durante los siglos XV y XVI. Les contaré sobre algunos otros casos documentados porque comprender el alcance nos ayuda a reconocer que esto no fue violencia aleatoria, sino una política sistemática implementada durante décadas y en amplias áreas geográficas. En 1462, 9 años después de la caída de Constantinopla, las fuerzas otomanas tomaron la ciudad de Trebisonda en la costa del Mar Negro, uno de los últimos reductos bizantinos restantes. La ciudad contenía 7 conventos que albergaban aproximadamente a 130 monjas. Las fuentes bizantinas, crónicas escritas por sobrevivientes que huyeron hacia el oeste, describen lo que sucedió cuando la ciudad cayó. Las monjas fueron reunidas de sus conventos y llevadas ante los comandantes otomanos que ofrecieron las mismas opciones: conversión, pago de tributo o consecuencias por la resistencia. Las crónicas describen cómo las monjas de Trebisonda respondieron de manera similar a las de Tesalónica. Algunas mujeres, particularmente las más jóvenes, finalmente se convirtieron bajo presión. Algunas fueron rescatadas por familias o instituciones religiosas en los años siguientes, y muchas desaparecieron en la sociedad otomana, desconociéndose su destino final. Un mercader veneciano llamado Jacob Adur, que visitó Trebisonda 3 años después de su caída, notó en su diario que la población cristiana de la ciudad hablaba en voz baja sobre las monjas desaparecidas, manteniendo pequeños santuarios privados en su memoria. Pero esa discusión abierta era peligrosa porque las autoridades otomanas consideraban la resistencia de las monjas como traicionera. En 1479, durante las campañas otomanas en Albania, varios conventos fueron capturados en la región alrededor de Skodair. Las fuentes albanesas de este período son fragmentarias, pero una carta de un noble albanés al Papa, conservada en los archivos del Vaticano, describe la captura de aproximadamente 40 monjas de conventos en la región. La carta, escrita como una súplica de asistencia militar contra la expansión otomana, señala que las monjas han sido tomadas en cautiverio y enfrentan destinos que hacen que la muerte parezca preferible. Sin embargo, somos impotentes para rescatarlas o para evitar nuevas capturas a medida que cae más territorio. En 1498, las fuerzas otomanas completaron la conquista de Herzegovina y las fuentes señalan la captura de monjas de conventos ortodoxos en la región. Un informe de un misionero franciscano que operaba en la zona, enviado a sus superiores en Roma, describe cómo la población cristiana local estaba traumatizada no solo por la derrota militar,
sino por el conocimiento de lo que estaba sucediendo a las mujeres religiosas capturadas. El informe señala que algunas familias optaron por matar a las hijas que se habían hecho monjas en lugar de permitir que fueran capturadas, considerando esto como una misericordia que preservaba sus almas incluso al acabar con sus vidas. Este patrón continuó durante el siglo XVI, a medida que la expansión otomana avanzaba hacia Europa. Los conventos en Grecia, los Balcanes y finalmente Hungría enfrentaron destinos similares a medida que el control otomano se extendía por estas regiones. Cada conquista siguió patrones similares: ofertas iniciales de conversión o tributo, captura de quienes se resistían, procesamiento a través de sistemas de evaluación y rescate, y eventual dispersión de cautivos no rescatados en la sociedad otomana. El efecto acumulativo a través de décadas y territorios fue que cientos, posiblemente miles, de monjas cristianas fueron capturadas y procesadas a través de estos sistemas otomanos. Algunas se convirtieron y se integraron en la sociedad otomana. Algunas fueron rescatadas y regresaron a territorios cristianos. Muchas simplemente desaparecieron en la esclavitud o el encarcelamiento permanente. Sus historias individuales se perdieron, pero su destino colectivo se documentó en los registros fragmentados que sobrevivieron. Ahora déjame contarte sobre algo que solo recientemente ha sido descubierto a través de la investigación arqueológica y de archivos. Evidencia de que algunas de estas mujeres cautivas, incluso después de la conversión o la esclavitud, intentaron mantener la fe y la práctica cristianas en secreto, creando espacios ocultos donde podían continuar con su identidad religiosa a pesar de la prohibición otomana. En 1998, durante los trabajos de renovación en el Palacio Topkapi en Estambul, los arqueólogos descubrieron una pequeña cámara que había sido sellada y olvidada durante siglos. La cámara, ubicada en los niveles del sótano donde una vez vivieron trabajadores y sirvientes esclavizados, contenía marcas grabadas en las paredes de piedra, cruces, letras griegas que deletreaban oraciones cristianas, fechas grabadas en estilo bizantino. El análisis de las tallas sugirió que databan de finales del siglo XV o principios del XVI, precisamente el periodo en que las mujeres cristianas capturadas habrían sido retenidas en estas áreas. El descubrimiento despertó el interés en espacios similares, y las investigaciones posteriores descubrieron otras habitaciones selladas y cámaras olvidadas en varios edificios de Estambul, que habían sido parte del complejo del Palacio Otomano. Muchos de estos espacios contenían marcas similares, evidencia de que los cristianos esclavizados habían creado espacios secretos para mantener su fe. Algunas de las inscripciones estaban en latín, lo que sugiere cautivos cristianos occidentales. Otros estaban en griego, armenio o serbio, representando a las diversas poblaciones cristianas que cayeron bajo el control otomano. Un descubrimiento particularmente significativo se produjo en 2003, cuando los investigadores que examinaban los archivos otomanos encontraron un conjunto de documentos de 1512 que describían el descubrimiento y el castigo de mujeres cristianas en el servicio del palacio que fueron encontradas realizando rituales prohibidos en cámaras ocultas. Los documentos describen cómo estas mujeres se habían estado bautizando en secreto, manteniendo nombres cristianos junto con sus nombres otomanos y enseñando oraciones cristianas a sus hijos en sesiones susurradas cuando creían que no estaban siendo observadas. El castigo descrito en estos documentos siguió los principios legales otomanos. A las mujeres se les dio una última oportunidad para convertirse genuinamente al Islam y abandonar la práctica cristiana. Aquellas que aceptaron fueron perdonadas y devueltas al servicio. Aquellas que se negaron fueron separadas de sus hijos, quienes serían criados como musulmanes sin más contacto con sus madres cristianas, y las propias mujeres fueron transferidas a condiciones más restrictivas donde podían ser monitoreadas más de cerca. Estos descubrimientos han revolucionado la comprensión histórica de las mujeres cristianas capturadas en territorios otomanos. Anteriormente,
Los historiadores asumían que las mujeres que se convertían se perdían para el cristianismo, totalmente integradas en la sociedad islámica otomana. Pero la evidencia arqueológica y de archivos revela que algunas mantuvieron identidades duales, cumpliendo externamente con los requisitos islámicos otomanos, mientras mantenían en secreto la fe y la práctica cristianas cuando era posible. Esta resistencia oculta representaba un tipo diferente de mantenimiento de la fe que el desafío abierto que condujo al encarcelamiento o la muerte. Pero era resistencia, no obstante, una negativa a permitir el borrado completo de la identidad cristiana, incluso cuando la supervivencia requería conformidad externa. Déjame contarte sobre un caso específico que surgió de estos descubrimientos de archivos, porque las historias individuales nos ayudan a comprender la realidad humana detrás de las estadísticas y los patrones. En 2007, una investigadora llamada Aisha Kialp, que trabajaba en los archivos de Estambul, encontró un conjunto de cartas de finales del siglo XV que habían sido interceptadas por las autoridades otomanas. Estas cartas habían sido escritas por una mujer al servicio otomano que intentaba en secreto mantener contacto con familiares cristianos en territorios que permanecían bajo control cristiano. Las cartas estaban escritas en griego, utilizando un código donde los términos religiosos cristianos fueron reemplazados por un lenguaje neutral que no alertaría inmediatamente a los censores otomanos. La mujer que firmó las cartas con un nombre cristiano, pero a quien se hacía referencia en los registros otomanos por un nombre islámico, describió su situación en términos codificados cuidadosos. Escribió sobre ser capturada de un convento durante la conquista otomana, sobre ser retenida en Constantinopla, sobre ser presionada para convertirse, sobre finalmente aceptar el Islam verbalmente mientras mantenía la fe cristiana en privado. Describió cómo había sido puesta al servicio de un hogar otomano, cómo se le había exigido participar en prácticas islámicas, cómo finalmente se había casado con un converso, un hombre cristiano que también había aceptado el Islam, pero que en privado mantenía la fe cristiana. Describió cómo habían bautizado en secreto a sus hijos usando agua y oraciones susurradas, cómo enseñaron creencias cristianas a sus hijos en momentos cuidadosamente ocultos, cómo mantuvieron la esperanza de que algún día sus hijos o nietos pudieran escapar de los territorios otomanos y regresar a la práctica cristiana abierta. Las cartas terminan abruptamente, y los registros otomanos indican que fueron interceptadas por las autoridades que estaban monitoreando las comunicaciones entre los territorios otomanos y las regiones cristianas por motivos de seguridad. El destino de la escritora de cartas en su familia no está registrado, pero el descubrimiento de su correspondencia interceptada en los archivos otomanos sugiere que las autoridades se dieron cuenta de su continua identidad cristiana y tomaron medidas. Este caso representa solo uno de lo que probablemente fueron miles de situaciones similares, mujeres cristianas capturadas que se ajustaron externamente a los requisitos otomanos mientras intentaban mantener la identidad cristiana en la medida de lo posible. Algunas de estas mujeres lograron transmitir la fe cristiana a sus hijos y nietos, creando comunidades cristianas ocultas dentro de la sociedad otomana que surgirían generaciones después. Otras fueron descubiertas y castigadas. Su resistencia oculta terminó en un cautiverio o muerte más dura. Todas ellas vivieron con la carga psicológica diaria de mantener identidades falsas, de ocultar sus creencias más profundas, de nunca saber si sus intentos de fe secreta tendrían éxito o si el descubrimiento era inminente. Ahora déjame contarte sobre la respuesta cristiana occidental a estas capturas, porque comprender cómo reaccionaron las autoridades religiosas y los gobiernos nos ayuda a ver el contexto más amplio de estos eventos. Los papas, las órdenes monásticas y los reinos cristianos de Europa eran conscientes de que las monjas y otras mujeres religiosas estaban siendo capturadas en territorios otomanos, e intentaron varias respuestas que iban desde la presión diplomática
hasta las campañas militares y las operaciones de rescate. Pero estas respuestas fueron limitadas por restricciones prácticas y por las complejas realidades políticas del período. La respuesta occidental más consistente fue el pago del rescate. Varias órdenes religiosas, particularmente franciscanos y dominicos, que mantuvieron una presencia misionera en territorios otomanos, sirvieron como intermediarios para las negociaciones de rescate. El Papa ocasionalmente pagaba el rescate de mujeres religiosas capturadas con fondos de la Iglesia. Las familias cristianas adineradas a veces financiaban colectivamente el rescate de monjas que provenían de sus regiones. Estas operaciones de rescate liberaron a algunas mujeres cautivas, pero estaban limitadas por los fondos disponibles y por la práctica otomana de establecer precios de rescate lo suficientemente altos como para que muchos cautivos nunca pudieran ser redimidos. Las autoridades religiosas occidentales también intentaron enfoques diplomáticos, enviando cartas a los sultanes otomanos solicitando la liberación de mujeres religiosas capturadas, o al menos solicitando que fueran tratadas de acuerdo con la ley islámica que teóricamente protegía a los cristianos que pagaban la jizya. Pero estos enfoques diplomáticos fueron generalmente ineficaces. Los sultanes otomanos rara vez respondían a tales solicitudes y, cuando lo hacían, generalmente respondían que las mujeres capturadas estaban siendo tratadas de acuerdo con la ley otomana y que su estatus como súbditos de territorios conquistados significaba que no tenían protecciones especiales más allá de lo que las autoridades otomanas eligieran otorgar. Se consideraron respuestas militares, pero rara vez se implementaron. Las diversas cruzadas y campañas militares contra la expansión otomana en los siglos XV y XVI fueron motivadas en parte por el deseo de proteger a las poblaciones y territorios cristianos, y el destino de las mujeres religiosas capturadas fue citado como evidencia de la crueldad otomana y propaganda que justificaba estas campañas. Pero las consideraciones militares prácticas, la dificultad de proyectar poder en territorios otomanos, los costos de las operaciones militares sostenidas, las divisiones políticas entre los reinos cristianos, significaron que el rescate militar de mujeres capturadas nunca fue una posibilidad realista. Algunas fuentes religiosas occidentales de este período revelaron una profunda frustración por la incapacidad de proteger o rescatar a las monjas capturadas. Una crónica franciscana de 1483 describe cómo los misioneros en territorios otomanos escucharían historias de mujeres religiosas capturadas, pero no podrían hacer nada excepto orar por ellas e intentar mantener el contacto cuando fuera posible. Una carta del patriarca de Constantinopla en el exilio, que escribía desde Roma en 1497, expresa angustia por su incapacidad para proteger a las monjas que una vez estuvieron bajo su autoridad espiritual y que ahora estaban dispersas por los territorios otomanos en condiciones desconocidas. Esta sensación de impotencia ante la captura sistemática y la conversión forzada aparece repetidamente en fuentes religiosas occidentales del período. Las autoridades de la Iglesia entendieron que los conventos estaban siendo atacados, que las monjas estaban siendo capturadas y procesadas a través de sistemas otomanos, que la identidad religiosa cristiana estaba siendo sistemáticamente atacada en territorios conquistados, pero carecían del poder para evitar estas capturas o para responder eficazmente a ellas, más allá de las limitadas operaciones de rescate y las protestas diplomáticas que fueron en gran medida ignoradas. El impacto psicológico en los cristianos que vivían cerca de las fronteras otomanas fue profundo. Las familias se volvieron reacias a enviar a sus hijas a conventos porque hacerlo podría significar exponerlas a la captura si las fuerzas otomanas avanzaban hacia la región. Algunos conventos evacuaron preventivamente cuando las fuerzas otomanas se acercaron, con monjas huyendo hacia el oeste y abandonando sus instituciones en lugar de arriesgarse a ser capturadas. Otros conventos optaron por permanecer a pesar de los riesgos, creyendo que sus compromisos religiosos requerían que mantuvieran sus comunidades independientemente del peligro. Y estas mujeres se convirtieron en las que se enfrentaron a la captura cuando la conquista otomana las alcanzó.
Ahora déjame contarte sobre cómo estas prácticas finalmente cambiaron, porque el sistema que he estado describiendo no continuó indefinidamente exactamente de la misma forma. A medida que el Imperio Otomano estabilizó sus fronteras europeas a finales del siglo XVI y principios del XVII, y a medida que el conflicto entre los territorios otomanos y cristianos pasó de la conquista a la gestión de fronteras relativamente estable, el trato de las mujeres religiosas cristianas evolucionó un poco. En los territorios que habían estado bajo control otomano durante varias generaciones, las comunidades cristianas se adaptaron a vivir bajo el dominio otomano. Los conventos en estos territorios otomanos establecidos desde hace mucho tiempo a menudo pagaban impuestos y se les permitía seguir funcionando bajo restricciones. Podían mantener sus comunidades y practicar su fe, pero se les prohibía hacer proselitismo públicamente, construir nuevas iglesias o conventos, tocar campanas o realizar procesiones, y existían en un estatus subordinado que reconocía la autoridad islámica otomana. Las nuevas capturas de monjas se volvieron menos comunes a medida que las fronteras se estabilizaban porque había menos territorios para conquistar recientemente. Los dramáticos episodios de capturas de conventos que caracterizaron los siglos XV y principios del XVI, cuando las fuerzas otomanas estaban expandiendo rápidamente hacia territorios bizantinos y balcánicos, se volvieron más raros en los siglos XVII y XVIII, cuando las fronteras eran más estáticas. Sin embargo, las políticas otomanas básicas hacia los cristianos, incluidas las mujeres religiosas, permanecieron fundamentalmente sin cambios. Siempre se fomentó y recompensó la conversión al Islam. Los cristianos que mantenían su fe estaban sujetos a diversas restricciones y a un estatus subordinado, y episodios periódicos de persecución, conversión forzada o captura aún podían ocurrir durante los conflictos fronterizos o durante los períodos en que las autoridades otomanas decidieron hacer cumplir las restricciones de manera más estricta. El impacto a largo plazo de estas prácticas fue profundo para las comunidades cristianas en territorios otomanos. El saber que las mujeres religiosas eran un blanco específico durante la conquista creó un trauma y un miedo duraderos. Generaciones después, las familias cristianas en territorios otomanos seguían conscientes de que la vida religiosa, en especial para las mujeres, acarreaba riesgos inexistentes en territorios cristianos. Esta conciencia moldeó decisiones sobre vocaciones religiosas, sobre cómo practicar abiertamente el cristianismo, sobre si mantener instituciones como conventos que podrían convertirse en objetivos. Los historiadores modernos han debatido cómo caracterizar estos eventos. ¿Fueron genocidio, persecución religiosa, prácticas estándar de construcción de imperios dirigidas contra cristianos? El debate continúa, pero lo que está claro es que las políticas otomanas hacia las mujeres religiosas cristianas capturadas fueron sistemáticas, no aleatorias. Se implementaron en amplios territorios durante largos periodos. Su objetivo era establecer el control otomano sobre las poblaciones conquistadas, rompiendo la resistencia religiosa y forzando la conversión o la subordinación. Las miles de monjas capturadas durante décadas de expansión otomana desaparecieron en gran medida de la historia. La mayoría no dejó registros individuales. Sus nombres aparecieron brevemente en registros otomanos o avisos de rescate, y luego se desvanecieron. Murieron en territorios otomanos, en lugares desconocidos, enterradas sin ritos cristianos. Sus tumbas sin marcar, sus memorias preservadas solo en fuentes fragmentarias que insinúan sus destinos. En años recientes, los historiadores han trabajado para recuperar las experiencias de las mujeres en la historia, y los arqueólogos han descubierto evidencia física de prácticas cristianas ocultas en territorios otomanos. Estas mujeres están empezando a salir de la oscuridad histórica. Marcas de capillas ocultas descubiertas en Estambul. Cartas interceptadas revelando el mantenimiento secreto de la fe. Registros de rescate documentando mujeres y sus familias intentando desesperadamente liberarlas.
testimonios dispersos de cautivas rescatadas que describen sus experiencias. Todas estas fuentes juntas crean una imagen, aunque fragmentaria e incompleta, que revela la naturaleza sistemática de lo que experimentaron estas mujeres, y el coraje con el que muchas mantuvieron su fe, a pesar de presiones casi insoportables. Quiero contarles sobre un último descubrimiento que nos devuelve al principio, a la hermana Teodora y al convento de la Teotocos en Tesalónica. En 2015, investigadores encontraron un documento de 1453 que describía la captura de un convento en las colinas sobre Tesalónica. El documento listaba el número de cautivos, su categorización por edad y condición, y su destino final. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos fueron rescatados? ¿Cuántos fueron transferidos a servidumbre permanente? El documento no nombraba el convento ni a las mujeres, pero la ubicación, fecha y números coincidían con lo que fuentes cristianas fragmentarias habían registrado sobre el convento de la Teotocos. Cruzando este documento otomano con la correspondencia veneciana de hermanas de rescate y referencias dispersas en otras fuentes, los historiadores han podido reconstruir con razonable confianza lo que le sucedió a las 37 mujeres que vivían en ese convento cuando llegaron las fuerzas otomanas. 3 huyeron antes de la conquista y llegaron a Venecia. 11 hermanas ancianas, incluida la abadesa Teodora, murieron en las semanas siguientes a la captura. 3 hermanas más jóvenes se convirtieron en 2 meses y fueron integradas en hogares otomanos. 5 hermanas fueron rescatadas en los siguientes 2 años y regresaron al oeste. Y 15 hermanas, casi la mitad de la comunidad original, desaparecieron en la servidumbre otomana sin más registro de sus destinos. Sus vidas continuaron en condiciones que podemos inferir pero no documentar. Sus muertes sin marcar y sin llorar, excepto por Dios que ve todas las cosas, incluso cuando los registros humanos fallan. Este único convento, este único grupo de mujeres, representa en microcosmos lo que sucedió en el mundo bizantino en colapso a medida que la expansión otomana se extendía por territorios que habían sido cristianos durante más de un milenio. Cada convento que cayó, cada grupo de monjas que fue capturado, siguió patrones similares. Algunas mujeres se convirtieron, algunas fueron rescatadas, algunas murieron rápidamente y muchas desaparecieron en el vasto imperio otomano, donde sus identidades religiosas cristianas fueron borradas de los registros oficiales, incluso si lograron mantenerlas en secreto en sus corazones. La historia de estas mujeres no es principalmente sobre la crueldad otomana, aunque ciertamente estuvo presente. Es una historia sobre cómo los imperios utilizan métodos sistemáticos para romper la resistencia, cómo la identidad religiosa se convierte en un campo de batalla durante la conquista, cómo los cuerpos y las almas de las mujeres se convierten en instrumentos a través de los cuales las poblaciones conquistadas son controladas y subyugadas. Es una historia sobre la fe mantenida bajo condiciones que la hacen parecer imposible, sobre la resistencia que continúa incluso cuando parece inútil, sobre la capacidad humana de mantener la identidad, incluso cuando todo apoyo externo para esa identidad ha sido despojado. Y es una historia que ha sido olvidada o ignorada en gran medida en las narrativas históricas convencionales, descartada como demasiado difícil, demasiado oscura, demasiado compleja para integrarse en relatos simplificados de la expansión otomana o el conflicto cristiano-musulmán. Pero la evidencia existe en archivos en Turquía y Europa, en descubrimientos arqueológicos en Estambul, en los testimonios fragmentarios de sobrevivientes y testigos. Las mujeres que experimentaron estos eventos merecen ser recordadas no como abstracciones o como propaganda, sino como personas reales que enfrentaron elecciones imposibles y que respondieron con un coraje que solo podemos intentar comprender a través del abismo de los siglos. Las ruinas de Constantinopla, la moderna Estambul, siguen en pie como una de las grandes ciudades del mundo. Su belleza e historia atraen a millones de visitantes. Esos visitantes caminan por calles donde mujeres cristianas cautivas fueron una vez conducidas en cadenas.
Recorren palacios donde trabajadores esclavizados grabaron cruces secretas en paredes de piedra. Se maravillan de la arquitectura construida en parte a través del trabajo de pueblos conquistados. Las piedras recuerdan lo que sucedió allí, incluso cuando los turistas no conocen las historias completas. Recuerden a la hermana Teodora, que murió lentamente en cautiverio antes que renunciar a su fe. Recuerden a las 3 jóvenes que huyeron al oeste y pasaron el resto de sus vidas sabiendo que habían sobrevivido mientras sus hermanas sufrían. Recuerden a las mujeres que se convirtieron externamente mientras mantenían su fe cristiana en secreto, viviendo con el constante miedo al descubrimiento. Recuerden a aquellas que fueron rescatadas y regresaron al oeste, cargando traumas que nunca pudieron sanar por completo. Recuerden a las 15 que desaparecieron en la servidumbre otomana, sus destinos desconocidos, pero su coraje no menos real por no estar registrado. Existieron, enfrentaron elecciones imposibles, sufrieron cosas que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Mantuvieron la fe y la identidad bajo presiones diseñadas para destruir ambas, y merecen ser recordadas como personas, no como abstracciones, no como puntos de propaganda en un conflicto religioso, sino como mujeres que vivieron, sufrieron y murieron en circunstancias que la historia ha tratado de olvidar. Estas fueron las monjas cristianas que fueron capturadas cuando cayó el mundo bizantino. Estas fueron las mujeres que enfrentaron sistemas otomanos diseñados para romper su fe y borrar sus identidades. Estas fueron las miles cuyas historias individuales se han perdido, pero cuya experiencia colectiva representa algo profundo sobre la fe, la resistencia y el costo humano de la conquista religiosa. Que su memoria sea eterna y que sus historias, que finalmente emergen de archivos y sitios arqueológicos después de siglos de silencio, nos ayuden a comprender la complejidad total del conflicto religioso histórico y el coraje de aquellos que mantuvieron su fe, a pesar de presiones que parecen casi insoportables desde nuestra cómoda distancia de siglos.